Muchas gracias, hermana Lupita. Qué honor estar con ustedes. Gracias por esta invitación. De verdad que solo el Señor es el que en su soberanía y control nos permite, ¿verdad?, hacer el tiempo para todas las actividades que Él tiene preparado en su reino. Y ustedes, cada una de ustedes está en ese plan del Señor. A nada se le escapa. Entonces, ¿vamos a comenzar la grabación o...? Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, todo lo que les voy a enseñar está sacado de este libro que les recomiendo mucho adquirir, porque este es un libro que nosotros recomendamos como educadores, pero también como consejeros bíblicos de la familia y matrimonios. Mi esposo y yo nos dedicamos a trabajar en toda la nación, enseñándoles a las parejas, a las familias, que la familia es base de la nación. Y como esté la familia, va a estar la nación. Tú date cuenta nada más cómo están las familias de México, tú te vas a dar cuenta cómo es la nación, ¿verdad? Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea, hermanas, quien nos dirija, porque Él es el maestro de maestros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos las muchas gracias por esta oportunidad, en especial tu sierva, porque me concedes el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanas. Tú sabes, eterno Señor, sus corazones, sus pensamientos, sus necesidades. Y sabemos, Padre, que tú eres el único que tiene la medicina, la palabra para cada una de ellas. Yo te doy gracias porque han apartado su tiempo, porque me imagino que todas ellas han de estar igual que yo, de ocupadas, pero quieren aprender más de ti, mi Dios. Y han dispuesto en su corazón, a través de tu Espíritu Santo, el estar en esta noche, en cada uno de los lugares donde nos permites estar, para escucharte, porque es a ti al que vamos a escuchar. Padre, dirígenos a través de tu Espíritu Santo. El que es el maestro de maestros nos instruya para que todos estos principios los pongamos en práctica, Señor, cada una, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y obviamente también en nuestra nación. Padre Dios, te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en quien ponemos todas estas cosas en tus manos, en su precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces les decía que de este libro extrajimos todos estos principios que yo les voy a pedir que tomen nota. No les puedo compartir esta presentación completa porque tiene derechos de autor, pero lo que quiero es que ustedes vayan tomando nota de cada principio, porque los principios son medulares para el cambio de tu mente. Y si en tu mente, en tu razonamiento, no hay principios fijados, lo que va a suceder es que escucharás esta conferencia y no va a haber un cambio en tu vida. Tienes que pedir al Espíritu Santo que caigan esos principios aquí en tierra fértil para que cuando los entiendas, los pongas en práctica en tu vida, en tu familia. Vamos a Isaías capítulo 54, en el verso 13. Fíjate lo que dice. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Ahí tenemos un principio acerca de la enseñanza y de la importancia de que nuestros hijos sean enseñados por Él, ¿verdad? Porque hay una promesa ahí. Grande será el bienestar. O sea que si no escuchamos este principio de que debo enseñar a mis hijos la palabra de Dios, lo opuesto a bienestar, ¿qué es, verdad?
A ver, ¿quién me quiere decir qué es lo opuesto a bienestar? Malestar. Sí, exacto. Malestar, ¿verdad? Desgracia, maldición, intranquilidad. Y tú escuchas estas palabras y dices, no, pues yo no quisiera que ninguno de mis hijos viviera eso, ¿no es así? Entonces tenemos una responsabilidad como madres, enseñar. Ah, pero vamos a ver cómo. En el hogar primeramente. Tú como mamá, tú tienes que platicar con tu esposo, sea cristiano o no sea cristiano, que tu hogar tiene que ser el centro vital de aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, las que tienen esposos no cristianos pueden decir, ay, hermana, va a ser difícil yo decir esto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es comenzar a orar y a ayunar. Porque este género, ¿sí? Si tu esposo no es cristiano, este género solamente Dios lo puede tratar a través de la oración y del ayuno. Que Él en su infinita misericordia toque el corazón de tu pareja para que entienda este principio. Hay no cristianos que son sensibles aún ahí, por la gracia de Dios, a escuchar que tenemos una responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Vamos, ahora sí, quiero que vayas a la Biblia, porque quiero que entiendas que estos principios son sacados de la palabra de Dios. Génesis 18, 19. Y quiero que una de ustedes, la que lo encuentre, primero prenda su micrófono y le dé lectura. Génesis 18, 19. A ver. Cualquiera, el que le encuentre, prenda su micrófono. Dice la palabra de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Te acuerdas que en Génesis capítulo 12 Dios le había dicho a Abraham que haría una nación ¿qué? Muy grande, ¿no es así? Y en ti le dijo, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo iba a suceder eso? A través de los hijos que él iba a tener. Pero le da una responsabilidad muy grande. Le da el mandato de escoger, de instruir, a sus hijos. Entonces, fíjate bien, esta es la primera vez que Dios instituye la educación. ¿Y dónde la instituyó? En el seno familiar. La educación no es responsabilidad de las escuelas públicas, no es responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Es responsabilidad de los padres. Los padres son los que tienen que instruir a sus hijos para que guarden el camino del Señor. O sea, aquí vas a escuchar algo que como mujeres, si tu esposo no es cristiano y aún cristiano y no está llevando esta responsabilidad, te va a dar tristeza, pero no quiero que te quedes en eso. Quiero que comiences a orar que esto se vuelva una realidad en tu familia. ¿A quién le dice Dios que ha escogido para que mande o instruya a sus hijos? ¿A quién se lo pidió? ¿Al esposo o a la esposa? A ver. A ver, prendan su micrófono. ¿Quién quiera participar? Pues yo creo que a los dos, porque son una sola carne. Entonces, ajá, a los dos, ¿verdad? Y a la mamá. Pero hay un rol, ¿verdad? Hay un orden en la creación. ¿A quién creó primero Dios? Al hombre, porque es la cabeza del hogar. La familia. Y es, entonces miren, aquí hay algo, gracias mi hermana,
Aquí hay algo bien importante. Nosotras es muy fácil que como madres, como somos las que estamos en casa más tiempo, a veces queremos, y el mismo varón dice, porque tú estás más tiempo con ellos, tú eres la que les debe de enseñar. Y nosotros decimos, bueno, pues sí, ¿verdad? Y ya nos delega a nosotros la responsabilidad de llevarlos a la iglesia, de instruirlos en la palabra de Dios, pero Dios mandó al varón. El varón es el sacerdote del hogar. Y te voy a decir, esto duele aún en matrimonios cristianos, ¿eh? Porque el padre reconoce que él no está llevando a cabo esta responsabilidad y que le ha delegado a la esposa esta responsabilidad. Y no quiere decir que está mal, no quiere decir que no deba hacerlo la esposa, pero no es su responsabilidad primaria, es el varón. Pues vemos aquí esta pintura muy hermosa de un artista desconocido que se llama La Familia de Jesús. Y ve lo hermoso que se ve ahí, ¿verdad? El padre instruyendo al hijo. Estamos hablando ahí es José instruyendo a Jesús. Y María tiene también una copia de la Torá, un rollo, ¿verdad? Entonces, en efecto, es responsabilidad de los dos, pero principalmente del esposo. Entonces, nosotros que entrenamos, porque el programa AMO se dedica a entrenar, y de hecho hemos tenido creo que 2 entrenamientos ahí en Jalapa, algunas de ustedes a lo mejor han escuchado del programa AMO, nos dedicamos a equipar a la familia para que entienda esta responsabilidad, miren hermanos, que es de vida o muerte. Así se las pongo. La educación bíblica cristiana de tus hijos es de vida o muerte, ¿sí? Porque es una responsabilidad que tenemos que tomar como si te pusieran una bomba de tiempo en tus manos, que si no haces algo con ella, va a destruir. O si la quitas de tus manos, va a bendecir. Entonces, la palabra del Señor es clara ahí cuando dice que el esposo a ti le dice a Abraham, te he mandado a que instruyas a tus hijos y ya tu casa, aún el varón es responsable de instruir a los que están en su casa, ¿sí? En el camino del Señor. A la criada o el tío, el abuelo que vive en casa se tiene que someter a lo que el padre de familia haga o instruya de acuerdo a la palabra de Dios ahí en su hogar. Vamos al siguiente principio. Todos los principios están en azul para que los vayan copiando. El deseo de Dios, entonces, es que cada hogar sea un centro vital de aprendizaje y que cada padre sea un maestro. Sí, aquí cuando hablamos padre puede ser papá o mamá, padre de familia. Sea un maestro. Si papá como varón no ha entendido esto, tenemos que hablar como mujeres con ellos, tenemos que orar, tenemos que invitarlos, ¿sí? Que ellos son los responsables de llamar a los pequeños, de llamar a los hijos, de llamar a la esposa, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces a veces a nosotras se nos hace fácil, pues como mi esposo no está haciendo nada, yo me meto. Pero estadísticamente está comprobado que una familia donde el padre es el que está dirigiendo la educación bíblica de los hijos, ¿sí? El 80% de los hijos, ¿sí? Asisten a la iglesia. Mientras que cuando la mamá toma la responsabilidad, y aunque lo hacemos muy bien, ¿sí? Yo he visto madres muy dedicadas, madres amorosas de sus hijos, que cuando están solteras, viudas, divorciadas, ellas toman la responsabilidad. Ahí ellas, claro, tienen que salir avante y sacar adelante a su familia. Pero lamentablemente los hijos siempre se duelen del rol del padre. Siempre lo van a pedir. ¿Saben por qué, mis hermanas? Porque es bíblico. Dios estableció una familia donde está papá, mamá y los hijos, y representa una unidad.
porque la Biblia dice que los padres son sacerdotes para sus familias y han recibido la divina comisión de actuar en favor de sus hijos como mayordomos fieles de Dios en todas las cosas relacionadas con su bienestar, tanto temporal como eterno. Esto es algo bien serio. Lo que le enseñes a tu hijo va a tener repercusiones aquí en la tierra, pero eternamente. ¿Sí? Por eso es que tenemos que actuar así como celosos de ese mandato de educar a nuestros hijos para que no se pierdan. Tenemos que tener esa responsabilidad. ¿Y quién es un mayordomo? Esta definición está tomada de un diccionario bíblico que se llama el diccionario de Noah Webster y que está en línea, y que fue el único hermano que se dedicó a definir las palabras bíblicamente. Si tú quieres encontrar diccionarios que definan las palabras bíblicamente, él es el único que a nivel mundial está este libro. Y lamentablemente en Estados Unidos hasta lo quieren sacar porque ya las palabras se están redefiniendo, ¿no? Por ejemplo, familia ahora dicen es la unión entre dos personas, ¿no? O perdón, matrimonio es la unión entre dos personas. Porque ya saben la agenda LGTB, lo que quiere enseñar es que se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres y ese es un matrimonio. No, pero si tú vas a Génesis capítulo 1, verso 27, dice que Dios nos creó varón y hembra. Ese es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, en ese diccionario, mayordomo se define como uno que maneja la propiedad o asuntos de otro. Tú y yo somos mayordomos de nuestro hogar. Tú y yo no podemos dejar que alguien más eduque a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pero es que pues yo trabajo, hay que los eduque su abuelito, ¿no? O hay que, bueno, lo que abuelito eduque a tu hijo es lo que va a aprender. Es que pues ni modo, yo los tengo que llevar a una guardería y alguien me los tiene que educar porque pues yo trabajo, ¿no? Bueno, el asunto es que la persona que va a estar a cargo de tu bebé es el que va a influenciar la educación de tu hijo, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que contrarrestar si eso es así, porque eres soltera y tienes que dejar a tus hijos a cargo de alguien más, por lo menos tienes que darte cuenta y tener el cuidado de que quién es esa persona que va a cuidar a tus hijos. Porque lamentablemente quien sea que eduque a los hijos es el resultado que tú vas a tener en la mente de tus hijos, ¿verdad? Entonces, he aquí la gran responsabilidad. Por eso, las naciones necesitan hoy un concepto bíblico cristiano de la educación, ¿sí? Si yo te hago la pregunta de quién es el responsable de la educación de tu hijo o de tus hijos, ¿cuál es la respuesta? A ver, Claudia Luz, ¿quién es el responsable de la educación de tus hijos? ¿Cuál sería la respuesta? No, ahí está. ¿Sí, Claudia? Es que mi video, bueno, la camarita falla, entonces por eso la desactivo. Sí, no se preocupe, hermanas, pero con su micrófono nos puede responder. Sí, pues la responsabilidad de educación de nuestros hijos es meramente de nosotros los padres, ¿no? Principalmente. Porque Amén. desde que son bebés recién nacidos, desde ahí ellos van aprendiendo, ¿sí? Desde ese momento es nuestra responsabilidad. Excelente, Claudia. Así es la respuesta. Nosotros somos los responsables de nuestros hijitos y ahorita les voy a decir que hasta antes de que nazcan ya estamos haciendo algo. Ahorita van a ver el ejemplo bíblico que les tengo. Pero la respuesta es esa. Porque, ¿qué creen? Cuando yo entreno y hago esta pregunta, hay gente que se sorprende y dice, pero que no es responsabilidad del pastor. ¿O no es responsabilidad de los ancianos? Pues para eso están, ¿no? No. Si ellos hacen su parte y también van a ser juzgados de lo que estén haciendo, pero papá y mamá somos los responsables de educar a nuestros hijos. Por eso, el principio fundamental de la educación es mostrar a Jesucristo
y su palabra a nuestros hijos. Entonces, el primer llamado divino a educar es impartido a los padres, ¿verdad? Que quede claro eso. Yo soy el responsable de la educación de mis hijos. Ahí está. Por eso los padres, principio número 1, necesitan una visión y un plan para criar a cada hijo. Fíjate bien, subráyalo, cópialo, para criar a cada hijo. No vas a criar así como en serie, ¿no? Como le di educación a Juan, así voy a educar a Felipe y así voy a educar a Paola. No. Tú tienes que identificar las características de cada uno de tus hijos, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Dios nos creó a cada uno con una individualidad única, diversa, ¿sí? Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, ay, Juan, ¿cómo no eres como tu hermano Felipe? ¿Sabes qué sucede? Lo estás maldiciendo, porque Juan está diciendo, o sea que yo no soy lo suficientemente capaz, ¿sí? Como Felipe, mi mamá quiere más a Felipe. Hay de nosotros cuando hagamos distinción entre un hijo y otro, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿se acuerdan? Dios a cada uno nos reparte, nos cuida, nos enseña, nos habla a cada uno dependiendo de cómo Él nos creó, de lo interno a lo externo. Ahí escucho un micrófono, no sé quién lo tenga activado. Sí, ya lo desactivé. Entonces, hermanas, hermanos, si hay varones, no sé si hay varones también aquí, creo que sí está el hermano, aquí estoy viendo algunos. Tienes que tener una visión y un plan para criar a cada hijo para la vida y el liderazgo. Tú tienes que pedirle como Manoa y su mujer a Dios lo siguiente. Fíjate, recuerden que se le aparece el ángel, ¿verdad?, a la mujer de Manoa, quienes iban a ser los futuros padres de Sansón. Y entonces Manoa, cuando ya le dice que iban a tener un hijo y les da características de lo que ellos iban a hacer con su hijo, Manoa le implora al Señor y le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Fíjate bien. No es esperar hasta que nazca el niño para ver yo qué voy a hacer con ese niño. No, no, no. Ya desde el momento en que te casas, por eso estos temas deberíamos de dárselos a los jóvenes, ¿sí? A los que se piensan casar, a los que ya están casados y están apenas teniendo niños chiquitos, porque a veces ya cuando se nos vino todo el tsunami que pasó como destrucción y todo, decimos, ay, que nos enseñen cómo educar a los hijos. Y sí, Dios te da principios como lo está haciendo ahorita, y yo creo que te está hablando a tu corazón, pero ¿qué crees? Va a ser más pesado, va a ser más duro, porque muchos de los corazones de los hijos ya están endurecidos, pero va a haber cambio. No crean que Dios es así como nosotros. No, ya tu hijo ya ni siquiera le hagas, ya no va a cambiar. Nunca diga eso, porque eso es hablar negativamente. Y Dios es el Señor de lo imposible, acuérdense. Aún el hijo pródigo, acuérdense cómo anduvo. Dios enseña en esa parábola que ese hijo regresa y a quien representa ese Padre amoroso, misericordioso y perdonador es Él. Entonces, hay esperanza para esos hijos. Entonces, pero para evitarte todos esos dolores de cabeza, para evitarte todo ese sufrimiento, esas lágrimas, la responsabilidad es pedirle a Dios, Señor, ¿qué he de hacer con los hijos que me vas a dar? Señor, bueno, ya están en el vientre, ¿qué hago con estos bebés? Este bebé que me vas a dar. Y ya nació, Padre, ¿qué voy a hacer? Enséñame el modo de vivir de este niño.
cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación. Fíjate nada más lo que le pregunta Manoah. ¿Y cuál su llamamiento? Si lo quieres traducir en otra forma es, ¿y cuál será su llamamiento? Y es que así, hermanos, debería de ser el temblor y el temor de educar a los hijos. Los hijos no nada más es traerlos y, ay, qué bonito, y el bebé está regordete y los cachetitos y, ay, mira la pancita, los piececitos. Es más allá que eso. Los niños son es una herencia de Jehová, es cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, dice, son así los hijos tenidos en la juventud. Oye, tú no puedes menospreciar a tus hijos, tú no puedes dejar que alguien más los eduque. Tú tienes que lanzarte con todo, porque cuando el Señor venga, atención, no te va a pedir cuentas de todos los cargos que tuviste en la iglesia, del trabajo que te dio ahí en alguna escuela, en un hospital o no sé a dónde tú trabajes. Primero que él te va a pedir cuentas es, ¿qué hiciste con el esposo o la esposa que te di y con los hijos que te di? Porque ese es tu primer llamamiento. Ese es tu primer llamado a criar, a atender a tu esposo y el esposo a la esposa. Porque Dios, Él se agrada de las familias. Él es una familia, la Trinidad es una familia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son una familia y por eso Dios creó y estableció principios para las familias, porque a Dios le importan las familias, ¿verdad? Y Él lo que quiere es que tu familia sea sana, que tu familia sea próspera, que tu familia sea restaurada, que tu familia sea transformada, que tu familia sea bendita. ¡Ah, qué hermoso! Porque Dios siempre te da un principio, pero te da una promesa. Así es nuestro Dios. Él dice y promete, porque Él no es hijo de hombre, ¿sí? Para que lo que diga, Él luego se arrepienta. No, Él va a cumplir lo que dice. Número 2, para criar hijos en Cristo es necesario también abrazar una concepción cristiana integral del mundo y de la vida. Atención en esto. Ok, ya entendiste el principio número 1, debo tener una visión de educar a mis hijos. Aunque ya estén grandes, ¿eh? Agarra un papel y empiezas a escribir los nombres de tus hijos y comienzas a orar por cada uno de ellos, en su individualidad como Dios los creó, ¿sí? Si mi hijo, él es soltero, o él ya está casada, o él todavía está pequeño, o él ya está grande, todos te tienes que poner a ver en cada uno de ellos cómo Dios los creó, ¿sí? Y entonces ya tienes una visión. Ahora, que Dios te va a dar el plan. Padre, ¿cuál es el plan para Felipe? ¿Cuál es el plan para Paola? ¿Cuál es el plan? Y algunos yo creo que ya lo están cumpliendo si ya están grandes, ¿no? Si a lo mejor ya Paola es abogada o Juan ya es, no sé, médico, misionero, no sé, o se dedica a la venta de algunas cosas. Tienes que ver cuál es el plan de Dios para cada uno de tus hijos, ¿verdad? Y ahora te pide Dios abrazar una concepción cristiana integral. Esto es lo que nos falla mucho a los cristianos. Pensamos que Dios es Dios nada más de la iglesia, de leer la Biblia, de hacer mis oraciones, ¿sí? De ir a la iglesia y yo ya cumplí. Y entonces llegamos a nuestra casa y ahí es como que cambiamos de canal y entonces allá yo me porto de otra manera, sí, y me porto a veces hasta peor que los mundanos, ¿no? No, a eso se le llama una mente dividida. Eso es pensar dualísticamente. Es pensar que en ciertos contextos yo soy cristiano, pero en otros contextos, pues yo soy un mundano. Sí, y tú lo puedes ver cuando a alguien le preguntas, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Y ellos te contestan, ¿mi trabajo secular o mi trabajo cristiano? Y entonces yo siempre cuando me contestan eso les digo, ¿hay algo secular en tu vida? Bueno, es que ahí en mi trabajo, pues allá no soy cristiano, allá es trabajo que yo enseño. Pero tú no dejas de ser cristiano aunque estés en un trabajo donde no se te pida que enseñes la Biblia. Tú sigues siendo cristiano y por lo tanto tu trabajo es sagrado.
tu trabajo es cristiano por ti. Oh, no lo había visto así. Ahí está. No tenía una concepción cristiana integral del mundo y de la vida. Pero cuando tú abrazas una concepción integral de que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Vas a ver lo que va a suceder. Ve a Santiago, capítulo 1, verso 8, porque aquí narra precisamente un hombre que tiene una mente dividida. ¿Y cuál es el resultado de una persona que siempre está pensando dualísticamente? A ver, el que la encuentre, por favor, léalo. Santiago 1:8. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ándale, ¿ya vieron? El hombre de doble ánimo. Ánimo viene de ánima en latín y ánima significa alma. Entonces yo les hago la pregunta, ¿Dios nos creó con dos almas? No, ¿verdad? No, Claro que no, ¿verdad? Porque si no diríamos, Dios nos creó con dos mentes, nos creó con dos corazones y así dos espíritus. No, no nos creó. Nosotros somos los que hacemos esa distinción, ¿sí? Aquí soy cristiano en ciertos contextos, pero aquí sí hago lo que yo quiera. No. Tú eres cristiano integralmente porque todo es del Señor, ¿no es así? Todo le pertenece al Señor. Y ve, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Ahí está la integralidad, lo completo. Que todo su ser, otra vez, integral es todo, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también cuando dice, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Ahí está hablando de la integralidad de cómo Jesús crecía para Dios y los hombres. Entonces, papás, ustedes necesitan considerar a sus hijos integralmente, ¿sale? Todo como Dios creó a tu hijo, en su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, ¿sí? Si es gordito, si es flaquito, si es alto, si es bajito, ¿sí? Y no andar nunca comparando a los hijos, porque eso duele. Ay, es que este está todo flaco, ñango, y él está todo gordo, y hacemos distinciones entre los hijos, ¿no? No, nunca debes hacer eso. Si Dios creó de todo tipo, porque así es el Señor es diverso, Él es único, Él es perfecto. Él no es un Dios cuadrado que nos creó a todos igualitos, no. Por eso es que no somos morenitos, otros güeritos, otros de ojos verdes, otros de ojos negros, otros de ojos azules, otros de piel morena, negra, blanca. ¡Ah, qué maravilloso! Dios le encanta la diversidad, ¿ya te diste cuenta? Las plantas son diversas, los animales son diversos. Entonces, ¿por qué tú vas a creer que tus hijos son todos igualitos? No. Entonces, yo conocí una mamá que tuvo 6 hijos, ¿no? Y entonces decía que ella, pues sí, por la cuestión económica, le pasaba la ropa del hijo más grande al hijo que seguía, ya cuando llegaba el más chiquitito, decía, a mí siempre me toca lo peor, decía el chiquitito, ¿no? Y así es. Sí, cuando dice que le compró una cosa nueva al chiquitito, dice que no, hombre, brincó de gusto. ¿Por qué? Porque está respetando su individualidad. Y no es que esté mal hacer eso, no estoy diciendo que no lo hagamos, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Pues la economía luego no nos ayuda, pero de pronto regálale algo nuevo a ese niño, porque si nada más le estás dando siempre lo del otro hermano, pues él se siente menos, ¿verdad? Toma a tus hijos integralmente, ¿sí? Sean niñitos o sean ya jóvenes o sean ya adultos, considéralos a todos. Y ahora, si ya tienes nietos, la misma cosa, ¿eh? Y nunca tengas consentidos, porque Dios no tiene consentidos. A mí como me da risa y a veces hasta tristeza y a veces hasta coraje cuando veo en Facebook, es que yo soy la consentida de Dios. Ay, esta chica no tiene ninguna teología bíblica, ¿no? No, Dios no tiene consentidos, porque Dios entonces crearía mucha división ese tipo de acción. No, Dios no tiene consentidos. Dios nos ama a todos, y nos ama integralmente. Que eso te quede en tu corazón. Siguiente principio.
un padre tiene la responsabilidad de enseñar a su hijo el arte del autogobierno. Ay, este tema cómo causa revuelo cuando yo lo enseño. Porque el hogar debe de ser una esfera principal de gobierno. No esperemos que nuestro hogar sea un desorden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Entonces, papá y mamá tienen que establecer hábitos donde el gobierno eterno de nuestro Señor llegue a ese nivel. ¿Sí? El principio cristiano de autogobierno es entender que primeramente tenemos que gobernarnos internamente. ¿Cómo nos creó Dios internamente? Pensamientos, emociones, pasiones, inclinaciones, ¿verdad? Y eso lo tenemos que someter a Dios. Es Cristo gobernando desde el corazón de los padres, ¿sí? Porque si una persona dice, ay, es que yo soy un enojón, y así, acéptenme, porque así Dios me creó. Ay, claro, sí. Quizá Dios te dio un temperamento, ¿sí? Porque luego hasta se equivocan y dicen, es que esa persona tiene un carácter muy fuerte. No, eso no es carácter, eso es temperamento, ¿sí? Un carácter fuerte es muy diferente, ¿sí? Un carácter fuerte es una persona que es madura, una persona que es íntegra, una persona que es controlada por el gobierno de Dios. Pero lo que esta persona quiere decir realmente es que esa persona tiene un temperamento muy airado. Y esa persona lo que tiene que aprender es que ese temperamento, sí, Dios a algunos nos dio un temperamento más apasionado, ¿no? Yo soy, por ejemplo, muy apasionada en lo que hago. Y a mí, por ejemplo, me encoleriza la injusticia, ¿no? Si yo por eso estudié incluso, no lo puse ahí, ¿verdad? Pero estudié 2 años de derecho porque a mí me gusta defender al pobre, a la viuda, al huérfano, como dice la palabra de Dios. A mí nada más el saber que a un huérfano le hicieron algo me aira como le aira a Dios, la ira santa que hablan los teólogos. Entonces, esa persona tiene que someter ese temperamento a Dios, ¿sí? No se puede conformar de decir, ay, es que yo ya soy así. No. Te tienes que gobernar con la ayuda de Cristo. Y entonces, cuando tú como padre aprendas ese gobierno de Dios en ti, entonces lo transmitirás a tus hijos. Y entonces fíjate lo que sucede. El niño obedece a los padres como al Señor, aprendiendo hábitos rectos. Porque pon mucha atención. Te estoy dando, entre los principios generales, hay muchos más principios que ya te estás dando cuenta que estoy dando. Aprende esto. No le puedes pedir a tu hijo lo que tú no estás haciendo, ¿eh? No puedes llevar a tu hijo donde tú no has llegado. Te lo voy a poner más sencillo. Tú no le puedes pedir a tu hijo que sea ordenado si tu cuarto es un desorden, porque lo primero que te va a decir tu hijo es, ay mamá, ay papá, y me pides que sea ordenado y ve tú cómo tienes tu cuarto. Ay, cállate, porque yo soy tu papá. Yo soy tu mamá y me tienes que a mí obedecer. Entonces el niño cuesta, dice, ay, pues como que no suena muy cristiano esto, porque ellos me deben modelar esto para que me anime, ¿verdad? Sí, los niños aprenden por imitación, ¿eh? El lenguaje, por ejemplo, se aprende por imitación. Entonces los niños necesitan hábitos rectos, ¿sí? ¿Quieres que tus hijos coman sanamente? Comienza a comer sanamente tú. ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? Modélales que tú estás leyendo la Biblia ahí enfrente de ellos, no como un fariseo, ¿verdad? Véanme que estoy leyendo la Biblia. No. Sino que te vean de pronto, ay, mi mamá se para bien temprano a leer la Biblia, mi papá, mira qué ejemplo. ¿Sabes qué? Al rato tu hijo va a empezar a agarrar la Biblia. Lo mismo que un buen libro que tú estás leyendo, tu hijo querrá imitar. Pero si te la pasas viendo televisión, si te la pasas nada más viendo telenovelas o no sé qué cosa estés viendo, películas o videojuegos, no sé qué te dediques, porque luego ya está, sé de padres de 30, 40, 50 años que todavía ven videojuegos, imagínense nada más. ¿Qué le van a pedir a los hijos? ¿Sí? No, hijo, tú no veas eso. Porque, bueno, yo sí puedo porque estoy más grande. No. Los niños necesitan modelos, fíjate, necesitan normas y límites para su protección, ¿verdad? El niño debe nacer de nuevo también para someterse voluntariamente al gobierno de Dios. Entonces,
No des por sentado que tu hijo, porque tú eres cristiano, ya ella se va a salvar, ¿eh? No, están dentro del pacto de gracia, sí, pero tú tienes la responsabilidad de enseñarles, como Ana a Samuel, la palabra de Dios y luego enviarlos a que estudien la palabra del Señor para que entonces cuando Dios los llame, cuando llamó a Samuel, ¿sí? Él le dice a Elí, cuando te vuelva a hablar, tú le vas a decir, habla que tu siervo oye. Ahí Dios lo estaba preparando a Samuel para su llamamiento. Entonces yo te pregunto, ¿estás preparando a tus hijos para su llamamiento con Dios? ¿Sí? ¿O los estás dejando ahí en la orfandad espiritual? Trabajen en eso, oren por cada uno de sus hijos, que Dios, pero tú dales modelos, comienza tú con esos modelos. No le pidas algo que tú no estás haciendo. Miren, en nuestro programa AMO, nosotros le enseñamos a los padres a trabajar con pactos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho pactos con el hombre desde la creación, ¿sí? Entonces, Dios quiere que esté en una relación, Él con tu familia así, mira. Si Él quiere caminar con tu familia, a Él le interesa tu familia. Si nunca pienses que Dios, uy, no, ya mi familia está re mal, ya Dios, quién sabe si la visite. No, claro que la visita, pero tú tienes que hacer ese tiempo con el Señor. ¿Y sabes cómo les enseñamos a trabajar con pactos? Sí, entonces tú puedes establecer aquí yo te doy un ejemplo, está en el libro este que les estoy diciendo que deben de estudiar, lo pueden estudiar en grupos de familia, en células de familia, o tú solito ahí en tu casa con tu familia puedes estudiarlo. Y ahí se establece, dice, nosotros padres e hijos de la familia, y pones el apellido, ¿no? Sánchez Chávez o algo así, a fin de crear un ambiente alegre, bien ordenado y armonioso en el hogar. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Establecer normas justas de conducta, ¿no? Cultivar una vida de aprendizaje, promover la vocación divina de cada miembro y su pleno potencial en Cristo, asegurar las bendiciones de la libertad, transmitir el legado de nuestra familia, a la siguiente generación. ¡Oh, qué hermoso! Establecemos este pacto para gobernarnos, porque todo comienza en cómo nos vamos a gobernar delante de Dios. Obedecer con alegría a Dios y a los que ejercen autoridad, ahí están tus hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, buscar diariamente la comunión con Cristo, sostener, como lo dicen Colosenses, como nuestra norma de conducta, la palabra del Señor, amar incondicionalmente, respetar la individualidad, como yo les decía, y la propiedad de los demás, ejercer mayordomía sabiamente en la propiedad personal, ¿sí? Hijo, ya jugaste, recoge tus juguetes. Si está muy chiquito, ayudarlo a enseñarle cómo debe organizar sus juguetes. Si ya está más grande, ya es un joven, mira, hijo, yo te voy a decir cómo vas a ordenar tu ropa y todo, pero no se lo esté haciendo, porque hay mamá y papá que todo le hacen a los hijos y por eso nunca crecen. Y entonces llegan a 30, 40 y todavía viven con papá y mamá porque les gusta que le hagan la comida, que les gusta que les laven la ropa y luego tú ya dices, ay, no se va de la casa. Pues claro, porque tú le estás haciendo todo, ¿sí? Hay que volverlos independientes desde chiquitos, ¿verdad? Y así, tú puedes crear, ese es un modelo, pero tú puedes crear tu propio pacto de gobierno para tu familia. Y se firma, se me olvidó decir, se debe de firmar. El culto familiar. Qué importante es establecer el culto familiar, ¿sí? Todo esto es lo que te vengo enseñando, es porque lo que Dios quiere es que tu casa, como les decía, sea un centro de aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con los cultos, porque dice la palabra del Señor en Salmo 22, 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Que nuestros hijos sepan quién es Dios, porque si no, no se van a volver a Dios, ¿verdad? O sea, ahí vemos esta hermosa pintura de Rembrandt que se llama La Sagrada Familia. Y por ejemplo, estos artistas medievales, la luz era muy importante en donde la dirigían en sus pinturas. Y date cuenta, ahí la luz, ¿dónde está? ¿Sí? Está en los ángeles, está en el rostro de la madre, está en la Biblia, si te das cuenta, y está sobre el bebé. Fíjate, este artista
lo que está diciendo es la enseñanza es divina, cae sobre los padres, la palabra de Dios enseñada a los bebés, a los hijos. ¿Para qué? Para que las naciones se vuelvan al Señor. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos sean alcanzados para el propósito de Dios y que adoren a nuestro Señor donde quiera que estén. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estableció el hogar como un centro de adoración, desde el cual sus bendiciones fluirán hacia la sociedad. Si nosotros, escucha bien, los cristianos somos los responsables de una sociedad bien organizada y de una nación bien organizada. Si mucha gente está creyendo que es el gobierno, ay, es que el presidente no hace cambios. No, pero es que él no depende, nuestra nación no depende nada más del presidente. Nosotros los cristianos somos responsables de llevar los principios de Dios a donde quiera que vayamos, ¿sí? Entonces, tenemos que enseñar estos principios como viviéndolos, ¿sí? Tú enseñas más modelando, practicando que hablando, ¿sabías? La gente va a recordar más. Esa imagen cuando tu esposo te está ahí abrazándote, respetándote, está llamando a los hijos, vengan hijos, vamos a barrer la calle, saca la basura, ¿sí? ¿Ya le diste de comer al perro? Ah, no, papá, bueno, dale de comer al perro. Y todo fluye en armonía. Oh, la gente dice, esta gente es diferente, ¿qué tendrá? Luego ya se enteran, es que son cristianos. Oh, pues por eso, están recibiendo una instrucción. Pero si no te ven en cambio así, ¿verdad? Ven que se están gritando, diciendo de majaderías, o el perro lo patean, y la basura está por toda la calle. No, pues no hay un ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, ni se distingue, ¿verdad? Pero ¿cómo nos promete Dios? Esto fue lo que se lo dio a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate bien, tú eres bendición cuando cumples los propósitos de Dios, los principios, de Dios. Y bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto, gracias a que Abraham fue diligente en llevar su tarea como padre, y obviamente Sara también, ¿verdad? Porque los dos caminaron en educar a Isaac, y ya de Isaac, ¿verdad? Salen todas las tribus. Entonces, date cuenta. Dios ha bendecido a nuestras familias. 2000 siglos atrás esto se dio, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora recibimos 2000 años antes de Cristo, incluso estoy diciendo, ¿eh? O sea, estamos hablando de 4000 años antes. Este mandato se dio. ¿Quieres que tu familia sea bendita? Instrúyelos en la palabra de Dios. Los padres son sacerdotes por nombramiento divino. Estoy hablando de papá y mamá, ¿eh? El padre sirve como sacerdote de 4 maneras. 1, intercede, lo que les decía, comienza a orar. No te rindas de la oración. Comienza a interceder a favor de tus hijos para que reciban bendiciones. 2, enseña la palabra de Dios a la familia. Ya sabes, a través de los cultos, a través de estudio de algunos libros como el que te estoy recomendando. Y tengo más. Sí, les voy a dar al final los datos de la hermana que se dedica a distribuir los materiales, ya les dará datos de todo. El padre debe ser líder de adoración en el hogar, ¿sí? Él debe de buscar de qué manera vamos a adorar, si es a través de alabanza, si es a través de himnos, si es a través de, ahorita ya está el karaoke, donde puedes ponerlo por YouTube y puedes seguir la alabanza. O sea, hay muchas formas ya de que tú puedas adorar a Dios, o teniendo un instrumento en tu propia casa. Cultiva en tus hijos una relación con Jesucristo. No lo hagas nada más religioso. O sea, porque eso yo lo he vivido en diferentes cultos a veces que tenemos en nuestra familia, y cuando lo volvemos tedioso se nota, ¿no? Entonces, no, miren, les voy a dar algunos tips. La verdadera adoración es un estilo de vida motivado por el amor y la obediencia. Ahí comienza la adoración. O sea, no nada más es decir, ay, sí, ya sé, tenemos que tener el culto familiar. No, ya con tu actitud ya fue maldición en vez de bendición. No. Empieza desde tu estilo de vida, motivado por el amor y la obediencia, porque adorar significa rendir culto, reverenciar, respetar.
honrar con amor y devoción. La adoración implica el ser entero y toda la esfera de vida. Por eso en Romanos 12, 1 y 2 nos dice Pablo, presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Ahí está, que es su adoración racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Comiencen por tu estilo de vida en amor y obediencia a Dios. Y cuando llames a tus hijos al culto, los hijos, mira, van a ir. Sí, papá, claro, vamos, porque vemos que hay un cambio en ti. Y la adoración familiar, hermanos, es un elemento clave, ¿sí? En el culto familiar. Los devocionales no deben ser un ritual fijo, porque luego hacen como mini cultitos en la casa. No, 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 ¿sí? Punto número 1, y así como el programa en la iglesia, lo hacen así igual en la casa. No, deja de pronto que tu hijo dirija. ¿Cómo quieres dirigir, hijo? Pues papá, yo quiero comenzar con alabanzas y luego quiero que leamos y luego todos comenten. Está bien, déjalo que así dirija, porque es el Espíritu Santo que está trabajando en su individualidad, ¿sí? Llame a adorar y orar para ensalzar los atributos de Dios. Cante himnos o canciones de adoración, ya les digo, confiesen un credo o un mandamiento, hagan una lectura, pero sobre todo, hermanos, hagan preguntas de reflexión. No hagan otro mini sermón, que donde el papá empieza a predicar otra vez como en el domingo, no deja hablar a nadie, o la mamá también, o uno de los hermanos, y ya, terminamos a orar y ya. No, dense cuenta cómo yo les hago preguntas. A ver, ¿qué entendieron del pasaje que leímos? ¿Sí? A ver, ¿qué te está diciendo a ti, Felipe? A ver, a ti, Juan, ¿qué te habla Dios? Y no, hombre, yo he visto cómo en nuestra familia cuando comenzamos así, empieza desde mi papá, que es el abuelo, ¿verdad? Mis hermanas, mis sobrinos, y comienzan tú te das cuenta cómo el cerebro Dios lo empieza a expandir. Y me da esta respuesta el Señor, muy bien. Luego dice, aplícalo a planes de lectura bíblica. Pueden también hacer diferentes lecturas bíblicas, oraciones de acción de gracia, o confesión o intercesión, y obviamente nunca se les olvide bendecir al Señor, ¿no? Este es un ejemplo que les doy, está también ahí en el libro y que pueden ustedes ocupar. Pero lo más importante, como les decía mis hermanos, es llevarlo a la práctica. Es compartirlo con nuestros hijos, pero tú primero comenzar haciéndolo. Para que cuando tú llames a tu familia, respondan así, sí mamá, sí papá, vamos a hacerlo. Aquí termina mi participación, pero yo quiero orar antes de que pasemos a preguntas, si es que tienen preguntas, porque quiero orar por cada una de sus familias, porque esto no es casualidad, ¿sí? Esto es providencial. ¿Qué significa providencial? Que Dios ya lo previó esto, que sucedería este día, hablándote a tu corazón y trabajando en cada una de estas familias para bendición. Aprópiate de ese principio. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendecirte. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por esta plática, conferencia que nos has permitido compartir con mis hermanas de Jalapa. Gracias porque estamos por recordar y bueno, celebramos este día del Día de la Mamá. Realmente, Padre, para ti todos los días tú piensas en las mamás, tú piensas en los papás. Permite que no dejemos esto nada más como un tema más, sino que digamos, a mí me falta esa parte, esa área en mi familia. Y Jesús, te pido que trabajes en esa área. Quita de nosotros cualquier rencor, o quita de nosotros cualquier flojera, o quita de nosotros, Señor, cualquier pecado que esté estorbando esta adoración integral a tu bendito nombre. Bendice a mis hermanas, bendice sus familias, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y a aquellos hijos que estén en algún problema, alguna enfermedad, alguna necesidad, o incluso, Padre, en algún pecado, te suplico en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que intercede por nosotros, que tú toques sus corazones donde quiera que ellos estén, Señor, y que puedan
Señor, llevar a cabo estos cultos familiares, estos estudios de tu bendita palabra, porque es jugoso, es bello estar estudiando tu palabra, porque nos sana, porque nos limpia, porque nos renueva, transforma. Padre, te pido todas esas bendiciones para mis hermanas y sus familias aquí presentes y mis hermanos, en el nombre glorioso y bendito de Cristo Jesús. Amén.